La Amazonía no se presenta como un lugar, sino como una presencia. Es ese tipo de territorio que no se deja medir solo en mapas o números, porque lo que importa no es cuánto ocupa, sino cuánto sostiene. Millones de formas de vida dependen de este bosque que respira, transpira y se transforma todos los días sin pedir permiso a nadie. Caminar mentalmente por la Amazonía es aceptar que existe algo más grande que nuestra lógica urbana, algo que funciona sin semáforos, sin relojes y sin instrucciones humanas. Pero esa grandeza no es tranquila. Bajo su belleza existe una tensión constante. Todo vive porque todo está en riesgo. Cada hoja que brota puede ser comida, cada cría que nace puede ser cazada, cada río que fluye puede desbordarse. La vida aquí no es un regalo estable, es una negociación permanente. Y aún así, el sistema no colapsa. Sigue funcionando. Sigue creando. Sigue reparándose a sí mismo como si tuviera conciencia de su propia fragilidad. Hay un momento en que uno entiende que la Amazonía no es un pulmón externo del planeta, sino un corazón interno. No bombea oxígeno para el mundo, bombea equilibrio para sí misma, y en ese equilibrio nos incluye a nosotros. Regula lluvias, estabiliza temperaturas, modera extremos. No lo hace por altruismo, lo hace porque es así como sobrevive. Y nosotros sobrevivimos con ella, incluso cuando no lo percibimos. Y es ahí donde nace la primera inquietud real, no por su tamaño, sino por su delicadeza. Porque todo este coloso verde depende de algo que no se ve, del aire húmedo que sube, del calor que se acumula, del vapor que se transforma en nubes y vuelve como lluvia. La Amazonía no solo vive sobre la tierra. Vive en el aire que la envuelve, en el clima que ella misma crea, y es en esa respiración invisible donde empieza su historia más profunda. El aire en la Amazonía nunca está quieto. Aunque no haya viento, algo siempre se mueve. El calor sube desde la tierra húmeda, la vegetación libera vapor, y el cielo responde formando nubes que parecen nacer directamente del bosque. No es un clima que viene de fuera, es un clima que se fabrica desde dentro. Cada árbol funciona como una pequeña bomba de agua, empujando humedad hacia la atmósfera, creando una lluvia que no cae sobre un desierto, sino sobre el mismo lugar que la produjo. Pero este equilibrio no es automático ni garantizado. Depende de millones de gestos silenciosos repitiéndose todos los días. Hojas que transpiran, raíces que absorben, suelos que almacenan agua, ríos que redistribuyen vida. Si uno de estos movimientos se interrumpe, el sistema completo tiembla. Y aún así, el bosque insiste. Ajusta. Compensa. Reorganiza. Es una forma de inteligencia que no piensa, pero responde. Hay algo profundamente conmovedor en esa fragilidad resistente. El hecho de que una estructura tan inmensa dependa de procesos tan delicados nos recuerda lo cerca que está siempre el desorden. No hay paredes, no hay barreras, no hay seguros. Solo ciclos que se sostienen mientras todo coopera. Y esa cooperación no es moral ni consciente, es biológica, inevitable y hermosa. Y mientras el bosque respira hacia el cielo, hacia abajo ocurre algo igual de importante. El tiempo se acumula en la madera, en los anillos invisibles de los troncos, en las marcas que dejan las sequías y las abundancias. Porque si el aire cuenta la historia del presente, los árboles guardan la memoria del pasado. Y es allí, en esa lentitud silenciosa, donde empieza otra forma de entender la Amazonía. Algunos árboles de la Amazonía nacieron cuando aún no existían nuestras ciudades, ni nuestros mapas, ni siquiera muchas de nuestras fronteras mentales. Crecen lentamente, casi sin prisa, como si el tiempo aquí tuviera otro peso. Cada anillo en su interior es una huella de lluvia, de sequía, de calor y de frío. Son archivos vivos que no se pueden leer con palabras, pero que contienen la historia completa del bosque. Y sin embargo, incluso estos gigantes tranquilos viven bajo tensión. Una tormenta puede partirlos, un rayo puede quemarlos, una sequía puede debilitarlos durante décadas. No hay nada eterno aquí. La grandeza no garantiza seguridad. Lo único que existe es la capacidad de resistir un poco más que ayer. Y en esa resistencia lenta se construye el paisaje que vemos hoy. Hay algo profundamente humano en esa lucha silenciosa.
No porque los árboles sientan como nosotros, sino porque nos reflejan. Crecer, adaptarse, sostenerse en medio de fuerzas que no controlamos. Tal vez por eso nos conmueve tanto un tronco antiguo, una raíz que rompe una roca, una copa que sigue viva después de una herida. Nos habla sin palabras sobre lo que significa durar. Y mientras estas columnas verdes sostienen el techo del bosque, arriba ocurre algo completamente distinto. Allí donde la luz entra en fragmentos, donde el aire es más libre y el peligro viene desde el cielo, existe otro mundo, más ligero, más rápido, más visible. Un mundo que vive suspendido entre ramas y hojas, donde la vida no camina, vuela, salta y se balancea. En lo alto del bosque, la gravedad parece tener menos autoridad. Las ramas se convierten en caminos, los troncos en puentes, y el cielo se filtra en miles de fragmentos de luz verde. Aquí arriba no se camina, se salta, se vuela, se cuelga, se planea. Es un mundo en permanente movimiento, donde cada criatura aprende desde que nace que caer no es una opción. Entre las hojas vive uno de los símbolos más tranquilos del Amazonas, el perezoso. Se mueve lentamente no por debilidad, sino por eficiencia. Cada gesto ahorra energía, cada desplazamiento reduce riesgos. Su vida es una coreografía mínima entre hambre y descanso. Pero incluso en esa calma existe peligro. Un error, una rama rota, una mirada equivocada desde abajo, y la quietud puede convertirse en caída. De pronto el silencio se rompe. Un estallido de color atraviesa el aire, las guacamayas. Vuelan en grupos ruidosos, brillantes, casi exagerados, como si el bosque quisiera recordarnos que también sabe ser escandalosamente vivo. Sus gritos no son caos, son comunicación. Se llaman, se reconocen, se protegen. En su vuelo colectivo hay algo que parece celebración, pero que en el fondo es supervivencia compartida. Más allá, el movimiento es diferente. El mono araña no vuela, pero casi. Se lanza, gira, se impulsa con una cola que actúa como una quinta mano. Cada salto es cálculo, cada balanceo es decisión. No hay espacio para la distracción. La belleza de su danza esconde una matemática precisa entre distancia, fuerza y oportunidad. Y entre ramas y claros aparece una figura imposible, el tucán. Su pico enorme parece un error de la naturaleza, hasta que uno entiende que es herramienta, termómetro y lenguaje. Todo aquí cumple más de una función porque todo aquí vive al límite. Y justo cuando uno empieza a sentir que este mundo aéreo es ligero y casi inocente, una sombra cruza el suelo muy abajo, recordándonos que no todo lo que gobierna la selva se deja ver desde arriba. El jaguar no anuncia su presencia. No ruge para imponerse, no corre para demostrar fuerza. Existe como una ausencia que se mueve. Donde él pasa, el bosque baja el volumen. Las aves callan, los pequeños mamíferos se esconden, incluso el aire parece contenerse. Su poder no está en lo que muestra, sino en lo que provoca sin ser visto. Cada paso es cálculo, cada pausa es estrategia. El jaguar no persigue durante horas, espera durante días si es necesario. Observa, mide, se funde con la luz y la sombra hasta que su cuerpo deja de ser un cuerpo y se convierte en paisaje. Y cuando ataca, todo sucede en un instante. No hay drama, no hay ruido. Solo una corrección brutal en el equilibrio de la vida. Pero incluso el cazador perfecto no está libre de fragilidad. Una herida, una presa fallida, una estación adversa pueden significar hambre, debilidad, muerte. La selva no perdona la excelencia, solo tolera la adaptación constante. Y es esa tensión la que mantiene al jaguar afilado, atento, vivo. Y cuando una hembra se convierte en madre, el silencio se transforma en enseñanza. Cada movimiento es una lección, cada caza es un entrenamiento, cada peligro es una advertencia. Así se transmite el conocimiento invisible del bosque. Y mientras esa nueva vida aprende a caminar sin dejar huellas, el suelo empieza a cambiar. Las lluvias llegan. Los ríos suben. Y el mundo firme comienza, lentamente, a volverse líquido. Hay un momento del año en que el mapa deja de servir.
Donde antes había senderos aparecen canales. Donde antes había suelo firme, el agua se instala sin pedir permiso. Los ríos crecen, se desbordan, se extienden, y la selva acepta esa transformación como parte de su propio pulso. No es una catástrofe, es una fase. Pero esta mutación no es suave. Arrastra nidos, desplaza animales, obliga a moverse, a adaptarse, a elegir entre flotar o desaparecer. La vida que no sabe nadar aprende. La vida que no puede aprender se pierde. Y aún así, el sistema no se rompe. Cambia de forma. Se vuelve acuático sin dejar de ser bosque. Y en este nuevo mundo sin caminos fijos, otros soberanos emergen. Cuerpos que no caminan ni vuelan, sino que se deslizan. Ojos que no miran desde arriba ni desde abajo, sino desde dentro del agua misma. Y es allí, en ese territorio incierto, donde aparecen los gigantes tranquilos y las sombras que los acechan. Cuando la selva se vuelve líquida, aparecen criaturas que parecen hechas para la calma. La capibara se mueve con una serenidad casi desconcertante. En tierra camina sin prisa, en el agua flota con elegancia, como si no perteneciera del todo a ninguno de los dos mundos. Vive en grupo, se apoya en los otros, confía en la vigilancia colectiva para compensar su propia vulnerabilidad. Pero esa tranquilidad no es ingenua. Cada capibara vive sabiendo que es observada. Ojos atentos emergen desde la orilla, desde las sombras, desde debajo del agua. La paz aquí no es ausencia de peligro, es convivencia con él. Y en esa convivencia se desarrolla una forma de inteligencia silenciosa, saber cuándo moverse, cuándo quedarse, cuándo huir. Entre esas sombras se desliza una presencia distinta. La anaconda no persigue, no corre, no ataca con violencia visible. Espera. Se confunde con raíces, con troncos sumergidos, con el propio río. Su cuerpo no es solo fuerza, es paciencia convertida en músculo. Cuando actúa, no hay lucha larga. Hay compresión, hay inmovilidad, hay final. Y aún así, incluso ella es parte del mismo sistema frágil. Depende del nivel del agua, de la temperatura, de la abundancia de presas. No reina sobre el río, coexiste con él. Su poder no está en dominar, sino en encajar perfectamente dentro de un engranaje que no fue hecho para nadie en particular. Y mientras estas vidas se cruzan bajo la superficie, algo mucho más grande se está moviendo alrededor de ellas. No un animal, no una planta, sino una red entera de corrientes que conecta todo lo que existe aquí. Ríos que no solo transportan agua, sino memoria, semillas, nutrientes y destinos. Y es siguiendo ese flujo que el bosque revela otra de sus maravillas. Hay lugares donde el agua no solo fluye, dialoga. Dos ríos avanzan lado a lado durante kilómetros sin mezclarse, como si cada uno protegiera su propia identidad. El uno oscuro, el otro claro. El uno caliente, el otro más frío. Y entre ellos, una frontera líquida que no se ve desde el aire, pero se siente desde dentro. Es uno de esos momentos en que la naturaleza parece detenerse solo para mostrarse. Pero esta belleza no es solo estética. Es funcional. En esa diferencia de temperaturas, sedimentos y velocidades se crean nichos, refugios, oportunidades para nuevas formas de vida. Pequeños peces, plantas invisibles, microorganismos que no tendrían lugar en aguas uniformes encuentran aquí su espacio. La diversidad nace muchas veces no del orden, sino del contraste. Y en medio de estas aguas surge una forma que parece salida de un sueño, la Victoria regia. Sus hojas flotan como islas verdes, capaces de sostener peso, reflejar el cielo y ofrecer refugio. No es solo una planta, es un pequeño mundo suspendido entre el agua y el aire. Un lugar donde insectos, ranas y hasta aves pequeñas pueden descansar, esconderse o nacer. Pero toda belleza aquí viene acompañada de una pregunta silenciosa: ¿cuánto puede sostener este sistema sin romperse? Porque mientras los ríos se encuentran, también arrastran lo que ocurre lejos. Y ese viaje invisible nos lleva ahora hacia criaturas que despiertan miedo, respeto, y una curiosidad que no siempre sabemos controlar. Hay criaturas que cargan con una reputación mayor que su realidad.
Las pirañas, por ejemplo, no son los monstruos voraces que el imaginario popular construyó, pero tampoco son inofensivas. Son oportunistas. Reaccionan al movimiento, al olor de la sangre, al desequilibrio. En un río tan vivo, la rapidez es una forma de justicia. Quien cae primero, desaparece primero. Más abajo, casi fundidas con la arena, las rayas de agua dulce se esconden bajo una piel que parece parte del fondo mismo. No atacan sin motivo, pero se defienden cuando son pisadas, tocadas, sorprendidas. Son recordatorios de que en la Amazonía el peligro no siempre se ve. A veces se pisa. Y luego está el pirarucú. Un gigante sereno que rompe todas las reglas de lo que creemos saber sobre los peces. Vive en el agua, pero necesita aire. Sube lentamente a la superficie, respira, vuelve a sumergirse. Es una criatura que parece pertenecer a otro tiempo, a otra versión del mundo, cuando la vida aún estaba aprendiendo a dividirse entre tierra y agua. Estas presencias nos obligan a aceptar algo incómodo. Aquí no hay líneas claras entre mundos. No existe un arriba, un abajo, un dentro o un fuera definitivos. Todo se mezcla, todo se cruza. Y cuando creemos haber entendido ese sistema fluido, el bosque nos invita a mirar hacia otro lugar aún más inesperado, hacia abajo, bajo la tierra misma. Bajo el suelo húmedo de la Amazonía hay otro territorio que casi nunca aparece en las imágenes. No tiene hojas, ni flores, ni cielos abiertos. Tiene piedra, sombra y silencio. Cuevas que se formaron durante miles de años por el paso lento del agua, excavando la roca gota a gota, creando corredores que parecen más antiguos que el propio bosque. En ese mundo sin sol, la vida aprende otras reglas. Los murciélagos cuelgan como semillas oscuras, esperando la noche para salir en vuelos que no vemos pero que sentimos en la disminución de insectos y en la dispersión de semillas. Insectos pálidos, arañas finas, pequeños reptiles sobreviven en un equilibrio que no depende de la luz, sino de la paciencia. Nada aquí es rápido. Nada es abundante. Cada forma de vida existe al borde de lo suficiente. Y esa escasez constante crea una tensión silenciosa. Cualquier cambio en la superficie puede alterar para siempre este mundo oculto. Una deforestación arriba, una contaminación en el río, una alteración mínima, y estas cavernas pueden quedar vacías para siempre. Y es cuando uno regresa de este subsuelo invisible que entiende algo fundamental. La Amazonía no es solo lo que vemos. Es también lo que sostiene sin mostrarse. Y esa interdependencia profunda entre lo visible y lo oculto es lo que le da sentido a todo lo que existe aquí. Después de atravesar selvas, ríos, copas, sombras y profundidades, algo cambia en la forma en que uno mira este lugar. La Amazonía deja de ser paisaje y se convierte en relación. Ya no es un allí afuera, es un sistema del que formamos parte aunque vivamos lejos, aunque no lo pensemos, aunque no lo queramos. Porque todo aquí está conectado de maneras que no se ven. El vapor que sube del bosque cae como lluvia en tierras distantes. Las semillas que flotan por los ríos terminan siendo alimento, refugio, medicina. El equilibrio que se mantiene en silencio sostiene climas, cosechas, ciclos que llegan mucho más allá de la selva misma. Y sin embargo, ese equilibrio no es indestructible. No es una máquina infinita. Es una coreografía delicada que funciona mientras cada parte cumple su papel. Cuando una pieza desaparece, el ritmo cambia. Cuando muchas desaparecen, la música se apaga. No de golpe, sino lentamente, casi sin que nadie lo note. Tal vez por eso el mayor llamado de la Amazonía no es al miedo ni a la culpa, sino a la conciencia. A entender que preservar no es congelar, ni intervenir es siempre destruir, ni ignorar es nunca neutral. La Amazonía no necesita héroes. Necesita testigos lúcidos. Personas que vean, comprendan, y actúen antes de que el silencio sea lo único que quede. Suscríbete al canal para descubrir más maravillas por el mundo y nos vemos en el vídeo de la pantalla.